Saludos y bienvenidos a un nuevo episodio de Haciendo Camino, ¡El podcast! una iniciativa de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de esta Universidad Católica Santo Domingo, donde estaremos compartiendo historias inspiradoras, creativas, que conectan y nos recuerdan que cada paso cuenta en la construcción del camino profesional. Así es, profesor. Este es un espacio que fomenta generar conversaciones que aporten valor a nosotros que nos estamos formando en los medios de comunicación y que estamos buscando y deseando descubrir nuevas oportunidades en este rubro. Así es, y en esta ocasión tenemos el privilegio de conversar con una profesional cuya trayectoria representa inspiración, crecimiento y compromiso con la comunicación estratégica y la sostenibilidad. Nos acompaña Lourdes Peguero Alfonseca. ¡Un aplauso! De nuestra Universidad Católica Santo Domingo. Ella es consultora especializada en comunicación y sostenibilidad, con más de 15 años de experiencia acompañando organizaciones y equipos de liderazgo en el diseño e implementación de estrategias de comunicación y relacionamiento estratégico. Bueno, a lo largo de su carrera ella ha trabajado con diferentes sectores como salud, seguros, movilidad, alimentos, bebidas, startups y zonas francas, impulsando iniciativas enfocadas en el desarrollo del liderazgo y del talento con propósito. Además, es docente de marketing social, profesora en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo y facilitadora de programas de formación y conferencias dirigidas a profesionales y equipos directivos. Bueno, la verdad que sin duda una egresada que continúa dejando huellas importantes dentro del mundo de la comunicación y que hoy nos demuestra cómo esta carrera puede abrir puertas en múltiples áreas de impacto y de transformación. ¡Un aplauso para ella! Bienvenida. La verdad que para nosotros es un honor tenerla aquí con nosotros. Así es. Y nos gustaría empezar diciéndole cómo recuerda usted la etapa en la que fue estudiante de esta prestigiosa universidad y de qué manera influyó en la profesional que usted es hoy. Bueno, de verdad que escucharlos a ustedes, primero darle las gracias por esa introducción. Yo dije, wow, pero yo he rendido. He rendido y bueno, me enorgullece el haber pasado por estas aulas, por esta gran universidad. Recuerdo a finales de los 90, cuando terminaba la universidad, que buscaba opciones de carreras a estudiar y bueno, cuando vine aquí a la Católica, pues quedé conectada 100%, pues vengo de un colegio salesiano católico y cuando entré aquí a la Universidad Católica sentía que estaba como en el mismo camino, ¿no? Que conectaba con parte de lo que es mi esencia humana y espiritual. Y respondiendo a la pregunta, para mí fueron 5 años. Aunque la carrera es de 4, yo me extendí un año más, que más adelante lo vamos a hablar, pero fueron los primeros 5 años de este 2000, desde el 2000 hasta el 2005, fueron muy bonitos. Fue una experiencia de mucho crecimiento. Sobre todo decía antes de que iniciáramos el podcast que tenía emociones encontradas, porque yo no necesariamente comencé en el medio de comunicación. Yo comencé siendo oficial o siendo servicio al cliente en una tienda de celulares en Galerías de Naco. Entonces ahí terminaba a las 5 de la tarde de trabajar, entraba a las 9 de la mañana y salía a las 5. Entonces ahí salir de la Tiradente en Galerías de Naco hasta aquí, hasta la Católica, en 30 minutos, en hora pico, donde el tránsito era bastante complicado. A veces salíamos de ahí hasta la Católica a pie, porque, porque el tapón era muy fuerte y no podíamos llegar a tiempo. Corríamos a veces con la suerte de encontrar un carrito público para poder llegar a tomar clases. En ocasiones nos encontrábamos ahí en la Bolívar con Tiradentes, la mayoría todos corriendo con el bultito de la comida, la loncherita, la cartera y con las cosas de la universidad.
Recuerdo de mis compañeros que siempre me decían que yo era la que siempre estaba promoviendo la cafetería, porque desde que teníamos un espacio libre, yo era la que siempre estaba pendiente de ir a comer de las empanadas de Mari o de ir a la cafetería también a compartir con mis colegas de los que me honra haber compartido aulas, porque hoy en día pues están liderando procesos de comunicación y estrategias de comunicación a nivel privado y también gubernamental, y fueron etapas, una etapa hermosísima que me afianzó ese deseo que tenía desde el colegio de estar en lo que es el mundo de la comunicación. Yo envisionaba estar en periodismo de investigación, sin embargo, por un tema familiar donde los padres siempre van induciendo a uno ese nivel como de protegernos y de no irnos como con tanto ímpetu hacia la calle, pues fui estudiando comunicación acá en la universidad y en el camino fui perfeccionándome con temas de diplomados de relaciones públicas y comunicación estratégica, comunicación de negocios, y al final le doy la razón a mi padre, que insistió en que no me metiera muy de lleno en el periodismo de investigación y que me enfocara más en la parte corporativa y estratégica, que al final es lo que he hecho a lo largo de toda mi carrera. Recuerdo con mucho cariño profesores como Mario Minaya, que estuvo compartiendo aulas y toda esa sapiencia que ustedes ven en las redes sociales, un Rafael Paradel, que también nos acompañó en nuestros años acá en la universidad. Me dio clase también. Sí, realmente quienes tuvimos la oportunidad de tomar clases con Paradel, es un profesional muy competente. Una Marta Roquel, entender un poco de la historia dominicana y de enviarnos, señores, a todos los museos de Santo Domingo a hacer las prácticas. Eso de que la historia dominicana en un libro, eso no pasó con mi promoción. Nosotros nos enviaban a todos los museos a conocer la historia, a conocer la geografía dominicana. Y te doy un dato adicional. Desde el lugar de los hechos. Desde el lugar de los hechos. Te doy un dato adicional. Había que construir historias en un álbum. Wow. Y hacerle su pie de foto a cada foto. En aquel entonces se hacían fotos o de 12 o de 24 tiradas o de 36 tiradas, y nos íbamos en grupo a cada uno de esos museos a tomar esas historias y a construir un álbum para luego defender esa práctica que hacíamos en las aulas. Hoy en día hay podcasts y hay herramientas de alta tecnología, pero antes era un aula con herramientas un poco más rudimentarias. A pesar de eso, pues nos dimos el privilegio pues de aprender de los mejores, y eso me llena de mucha satisfacción. Wow, realmente historias inspiradoras. Impacto. Que valga la redundancia, nos inspiran a nosotros, los estudiantes de esta generación de la Universidad Católica. Hablando un poco, ¿verdad?, del tema de comunicación estratégica, nos acabas de contar que comenzaste con el deseo de estar en periodismo de investigación. Así es. ¿Qué le recomendarías a muchos de nosotros, los estudiantes, que a veces nos debatimos sobre qué área de la comunicación es en la que debemos desarrollarnos, sobre todo que ahora está mucho más dinamizado? Sí. Y bueno, vemos una Lourdes que pasó de un deseo de periodismo de investigación a, bueno, déjame quedarme aquí en comunicación estratégica, déjame desarrollarme aquí. Cuéntanos un poco más sobre cómo es ese proceso de decisión. Mira, ese proceso de decidir quién quiero ser en la sociedad y qué quiero aportar a la humanidad comienza con tú identificar qué carrera tú quieres elegir. Yo desde el colegio siempre supe que quería estudiar comunicación. Y si no era comunicación, era comunicación. En UNIBE dan algo como comunicación de marcas. Yo estaba muy vinculada con los temas sociales, comunicación, temas de desarrollo social, desarrollo comunitario. Esa siempre fue mi línea. En el colegio siempre me identificaban como la que siempre leía en público, la que no tenía miedo como levantarse a hablar delante de sus compañeros, la que estaba en las clases de gimnasia rítmica ocupando los primeros lugares. En esa parte de ese miedo escénico nunca lo tuve. Entonces para mí fue fácil tomar la decisión de estudiar comunicación. Hay ciertas luces que en el camino se te van como mostrando, ¿no? Entonces ya cuando tomo la decisión de estudiar comunicación, en mi familia, una familia que viene del campo, una familia banileja que se ha dedicado a la agricultura gran parte de su tiempo, mi papá nos decía: el primer año es fundamental. El primer año de la universidad tú vas a identificar si realmente eso es lo que tú quieres estudiar, si de eso es que tú quieres vivir. Y
voy a dar una información muy de la familia, muy interna. Me puede decir, si ustedes tienen que elegir el primer año no trabajar, no trabajen, no porque ustedes sean hijos de ricos, sino porque tienen que enfocarse 100% en esto para que puedan identificar si eso es lo que quieren. Yo el primer año me sacrifiqué y no trabajé, pero antes de que ese año terminara, ya yo estaba diciéndole a mis compañeras, mira, si tú sabes de algún trabajo, mira, yo quiero trabajar en un medio de comunicación, porque aquí yo no me imagino en esto. Y te doy otro dato adicional. Yo comencé como oficial de atención al cliente en una tienda de celulares, pero luego una tía me dijo, justo enfrente de esta universidad hay un centro demográfico que le ofrece hacer estudios de investigación a empresas como USAID, por ejemplo. Y me recuerdo que mi tía me dijo, mira, hay una posición que es digitando encuestas manuales, o sea, el cartoncito que te lo entregaban para que tú lo introdujeras en una computadora y de ahí entonces poder sacar la data, estudios demográficos para entender cómo estaba la población en temas de derechos de la niñez, en temas de reproductivos, de la mujer y todo lo demás. Y yo le dije, bueno, de 8 de la mañana a 3 de la tarde yo no estoy haciendo nada en mi casa. Yo me puedo ir para allá y a las 3 me quedo en la universidad y de 3 a 5 hago las tareas. La verdad que una vida, una historia llena de sacrificios también. Así es, sí. Las personas no entienden a veces por todo lo que uno pasa, el proceso, nada más ve los resultados. Así es, así es. Ciertamente se evidencia también la disposición que usted tenía aquí en la universidad y el esfuerzo que hizo. Sí, sí, sí. Pero para que la gente se adentre más a ese personaje y a esa profesión que usted ejerce, ¿cuáles son los trabajos puntuales que usted realiza en la profesión, en la comunicación estratégica y en este nuevo concepto de sostenibilidad? Claro, yo quisiera concluir con la pregunta que me hacían, porque en los nuevos tiempos que vivimos se habla mucho del producto final, pero no se va hacia ese contexto. Hablaba de ser oficial de servicio al cliente, digitadora de encuestas. Luego, hablando con esa compañera de la universidad, me dice, mira, antes las vacantes salían en el periódico, se publicaban en el periódico, y ella llegó aquí a la universidad, una gran profesional de la comunicación, Ana Gracie de la Cruz, mi cariño para ti, y ella llegó con ese recorte de periódico y me dijo, mira, están buscando una recepcionista en Radio Cadena Comercial, ¿tú te atreves? Yo le dije, claro que sí, preparé mi currículum. En aquel entonces uno llevaba los currículum impresos en un folder manila y debías ir presentado. Gregory me levanta la cabeza asintiendo que es así. Confirmo. Lo confirmas que es así. Entonces uno iba vestido como que iba directo para la entrevista. Me entrevistaron ese mismo día y 3 meses más tarde me llamaron y yo comencé como recepcionista en uno de los medios de comunicación a nivel radial más importante del país. A los 3 meses yo sentía que yo estaba haciendo algo que podía hacer más y lo comuniqué a la administración. Me dijeron, mira, vamos a abrir unas vacantes en el departamento de pautas y facturación. Aunque tú estudias comunicación, te queremos en esta área, y yo con gusto formé parte de ahí. Salí siendo encargada del departamento, viví lo que fue la situación de crisis del Baninter, que fueron de las emisoras del Baninter, de pasar de la gran abundancia de esos medios de comunicación a vivir una crisis donde te pasabas 21 días sin saber si ibas a cobrar o no tu salario, y también teniendo una universidad en curso. Entonces ahí, en todo ese interín, yo dije, bueno, mientras va ocurriendo esto, yo debo seguirme formando, y antes de concluir la carrera yo me enfoqué en hacer diplomados en comunicación estratégica, relaciones públicas, comunicación de negocios, y ya cuando me gradué, dentro del mismo grupo de las que hicimos la tesis, me dice una de mis compañeras, nosotras decimos que somos comunicadoras, pero ninguna somos locutoras. Y yo dije, ¿qué tú te refieres con eso? Y me decía que nosotros ahora tenemos que ponernos a estudiar locución. Y yo, pero acabamos de salir de la universidad, 5 años. No importa, no importa. No. Sí, los viernes, y ella investigó el lugar, cuánto cobraban, todo. O sea, ella hizo absolutamente su investigación de mercado. Señores, los viernes después que nos graduamos, 6 meses adicionales, hicimos locución profesional. Entonces ya luego todo esto me da la hoja de ruta para cuando me llaman, por ejemplo, de Seguro Reserva, que fue cuando me inicié en la parte de relaciones públicas. Ya yo tenía como no solamente una experiencia laboral, sino también que me había actualizado a nivel técnico. Muy bien. Y eso me dio la oportunidad, pues, de trabajar en la parte de relaciones públicas y todo lo que es la parte de publicidad, relación con los medios. Hay uno de mis compañeros
me dice que van a formar un voluntariado, lo que hoy en día es el voluntariado reservas. Muy conocido ya. Muy conocido ya. En aquel entonces era simplemente una idea que se estaba concibiendo dentro de la organización. Y me dijeron que si yo quería estudiar mercadeo social y responsabilidad social empresarial, estoy hablando del 2004, 2005. Y yo decía, Dios mío, seguir estudiando. Pero ¿por qué a mí me ven como el letrero de que tengo que seguir estudiando? Y nada, en resumen, yo dije, pero si me están enviando del equipo, hay 3 personas y me están enviando a mí, algo debe haber. Vamos a aprovecharlo. Pues ahí fui parte de la primera promoción de Mercadeo Social y RCE de UNIBE. Y eso me dio también licencia, o más que licencia, me dio como una oportunidad, me dio como esa carta abierta para luego pasar a lo que es la parte de sostenibilidad y responsabilidad social en una zona franca, que es la zona franca Gildan, que está en guerra entre Monteplata y Vallaguana. Sí, yo viajaba de Santo Domingo todos los días hasta Guerra a trabajar en las comunidades en las que Gildan tiene presencia aquí en República Dominicana. Wow. Una vez en la semana íbamos a San Pedro de Macorís, otro día de la semana íbamos a Boca Chica, una vez al mes o cada 3 meses íbamos a Haití, y eso me dio a mí la oportunidad de formarme en todo lo que son los temas de responsabilidad social empresarial y todos los temas de sostenibilidad. Y te preguntas, yo llegué con una parte técnica y un conocimiento de un diplomado. Claro. Y luego le pregunté al gerente general que por qué me habían elegido. Porque en el universo habían tantas personas y me habían elegido la disposición que tú mostrabas de querer aprender y de reconocer que aunque tú tenías capacidades de haber estudiado, te hacía falta la práctica. Y eso fue lo que nosotros vimos en ti. Yo dije, bueno, pues vamos arriba. Entonces ya cuando estoy allá en la zona franca, pues aprendí de conocer el trabajo con las comunidades, de entender qué piensan las comunidades, las expectativas que se hacen con las empresas privadas, las demandas que le hacen también a las empresas privadas. ¿Por qué? Porque hay como que la balanza a veces se desequilibra un poco cuando el Estado no cubre 100% con sus compromisos o con lo que el ciudadano entiende que debe ser. Entonces van a las empresas privadas para poder cubrir esas necesidades que tienen las comunidades, y ahí pues todos los temas de educación, medio ambiente, vida activa, todos los temas de deporte, me dio ese universo de conocimiento que al sol de hoy de verdad lo agradezco. Y a partir de ahí pues he trabajado con industrias como agricultura, con caña de azúcar, y siempre ese trabajo con la comunidad ha sido muy importante para mí, esa cercanía, ese escuchar cuáles son sus necesidades, sus expectativas, cuáles son sus inquietudes, pero sobre todo cuáles son los intereses de la empresa y cuáles son esos intereses que como ejecutivo de una empresa debes velar para que haya una coherencia entre lo que nosotros decimos, sí, claro. un balance entre lo que decimos, pero también cómo nosotros protegemos el territorio donde operamos. Claro que sí. Y realmente creo que mi siguiente pregunta viene justamente hablando de eso, del tema de la sostenibilidad. Siento que en esta área de la comunicación hay que tener una gran capacidad de liderazgo. Sí. Y sabemos que usted ha trabajado con muchos equipos acompañándolos en este proyecto de liderazgo, de proyección. ¿Qué habilidades cree usted que debe tener un líder para crear un impacto positivo dentro de su organización? Lo primero es tener la humildad y la sencillez de saber que cada día es diferente. Hoy es el día jueves. Hoy estamos grabando este podcast de este día jueves, pero mañana viernes no se parece al jueves. Y entender que las necesidades mías tienen que coincidir con las necesidades de mi entorno. Llámese entorno los colaboradores, llámese entorno mis pares, mis gerentes, mis directivos, llámese también las comunidades, llámese también los medios de comunicación, entiéndanse también los diferentes grupos de interés, las asociaciones empresariales, las juntas de vecinos. Un líder tiene que tener la habilidad de quitarse el sombrero de ser ejecutivo y ponerse unos tenis, un jeans, una camisa y remangársela y sentarse a hablar con un comunitario debajo de una mata a tomarse un café. Por supuesto. Pero no solamente para caer bien y porque son los intereses de la empresa, porque forman parte de tu cadena de valor. Ese comunitario también forma parte de que esa empresa sea exitosa. Ese colaborador que es operativo, que es el que, digamos, el que
está en el último de la fila, o esa señora que te lleva el café, o esa señora que es la que está limpiando los pisos, forman parte de tu cadena de valor. Es parte importante. Y de la todos cadena. cuentan. Sí. Todos cuentan, entonces, adicional a que todos cuentan, cuando esa persona no está, hay un desequilibrio. Y se siente, se nota. Se siente, se nota. Claro, es como el café que tenemos aquí, Ah. ¿verdad? Que sí, ¡Salud! agradecemos a nuestra directora, ¿verdad?, de la Escuela de Comunicación por este bien, cafecito. claro que sí. Ella siempre pendiente, ¿no? Muy bien, entonces todos son importantes. El ser líder no es ocupar el primer lugar en la empresa. Ser líder significa bajarte de ese primer lugar que por la responsabilidad de la empresa te corresponde y colocarte al nivel de los que están contigo y son los que contribuyen a lograr el objetivo. Ningún líder logra los objetivos solos. Un líder logra los objetivos con su mismo equipo. Evidentemente, ahí tú te vas a encontrar gente que está a favor de la empresa y hay gente que, aunque la empresa es que le paga y fue la que eligió estar voluntariamente, están en contra de la empresa. Y aún así tú tienes que aprender a vivir con eso y navegar con esas aguas. Sí. Hablando de acciones que están a favor y en contra, Sí. ¿cuáles han sido los principales desafíos que usted ha enfrentado a lo largo de su carrera? Mira, wow, es una pregunta, yo puedo decir que han sido algunos 3 momentos importantes en diferentes industrias. Queremos saber. Sí, y han sido básicamente con temas comunitarios. Precisamente. Sí, los temas comunitarios generan mucha dependencia de las empresas, pero no porque las empresas mismas lo generen, sino porque históricamente nosotros tenemos cierta oportunidad en temas educativos y culturales. Recuerdo que hicimos una actividad de educación con ternura para los niños de las escuelas donde nosotros estábamos apoyando, y la formación no era precisamente para los niños, era para los padres y tutores. Todo iba muy bien, solo que la última escuela que tocaba dentro del calendario, ese día encontramos la escuela vacía el día de la actividad. Y yo decía, wow, pero qué extraño, aquí hay 300 niños en esta escuela, ¿cómo es que los padres y tutores no están? ¿Ha pasado algo? Le pregunto a la directora, me dice, ay, Lourdes, lo que pasa es que hay una actividad política y lastimosamente vinieron unos líderes comunitarios y se fueron a esa actividad política. Tú dices, la empresa no cumplió con su objetivo. Tú dices, sí, pero el desafío fue que los padres no lograban entender que la forma en que tú educas a tus hijos impacta mucho en la educación. Totalmente. O sea, el tú educar a un niño a través de la ternura, a través de palabras de afirmación, a través de esa validación que hoy en día se busca en las redes sociales, que hoy en día se busca a través de querer pertenecer, siendo influencer, siendo youtuber, siendo bloguero, y se comienza desde la formación del hogar y evidentemente la parte docente tiene un componente importante ahí. Entonces, cuando vimos que la escuela más grande no pudimos cumplir con ese objetivo, nosotros decíamos, no es que nosotros como empresa no estamos cumpliendo, es que hay 300 niños que pudieron mejorar su calidad de vida y la forma en que sus padres los educaban, pero sus padres eligieron irse a otra actividad que le generaba a ellos en la inmediatez mayor satisfacción que sentarse a pensar que agredir a un niño no va a contribuir en su educación. Ahí nos encontramos una diversidad de historias de padres, de abuelos que maltrataban a esos niños y iban a las actividades y nos decían, es que ustedes no pueden decirme a mí cómo educar a mi muchacho. Si yo tengo que darle un correazo a ese muchacho, yo se lo doy porque es la única forma que entienden. Wow. Tú dices, wow, pero Hay que hacer un trabajo profundo ahí. un trabajo profundo, pero a nivel de ese trabajo profundo que mencionas también es cultural. Son Porque conductas heredadas. conductas heredadas, o sea, se entienden que el darle golpe a un muchacho, el muchacho te va a hacer caso. Que un niño, si tú no le das 2 chancletazos, el niño no te presta atención. Que la tarea para hacerla es con el general al lado, pero el general es una correa. Sí. Una vara. Una vara o un cable de eso de Le teléfono. ponen un guayo abajo Y- para hincarlo también. Todo ese tipo de cosas
lastimosamente no se ven en el momento, pero sí se ven en el crecimiento del ser humano, en ese comportamiento, en cada una de las áreas de actuación que tú tienes, en un trabajo, en una relación de pareja, te dedicas a la actividad pública y todo eso se ve reflejado ahí. Así es. Y cuando pasó eso, pues nosotros dijimos, wow, pero aquí hay un componente importante que queríamos de algún modo contribuir, pero no se pudo. En otra ocasión nos pasó algo como que nos amenazaron con entrarle a pedradas a mi vehículo. ¿Cómo fue eso? Así mismo es. Son desafíos que pasan, son desafíos. Es una amenaza penal. Son amenazas y al final lo que hicimos fue una serie de mecanismos de seguridad para no seguir incitando. ¿Y qué ocurrió ahí? Ocurrió que una persona que no era nativa ni había nacido ni era parte de esa comunidad, había llegado a esa comunidad huyendo de unas malas prácticas que tuvo. Entonces llegó a la comunidad a querer imponer un régimen que la comunidad misma no estaba ni acostumbrada ni se manejaba de esa manera. Entonces cuando ocurrió eso, nosotros lo que hicimos fue que retiramos el diálogo. Le dijimos, bueno, cuando ustedes entiendan que podemos tener un diálogo amable y respetuoso, pues nosotros volvemos. Mis teléfonos están aquí. Si no quieres hablar conmigo y quieres hablar con otra persona, también están aquí. Todas las vías de comunicación están abiertas, pero a través de un diálogo respetuoso y a través de un diálogo transparente. Entonces ahí para mí fue muy chocante que teniendo toda la voluntad y todas las herramientas, una persona foránea fuera a cambiar la naturaleza de la comunidad por intereses particulares, que suele suceder con más frecuencia de lo que ustedes se imaginan. Que yo tengo un interés económico o tengo un interés de que yo tengo un proyecto y quiero que Gregory sea que me lo auspicie porque yo entiendo que es Gregory. Pero yo no he investigado si es Gregory o es otra persona o es otra industria, otra empresa que puede hacer. Esa amenaza fue a usted porque usted era la intermediaria entre la comunidad y la empresa, sí, ¿no? Así es. No fue a mí personalmente, sino fue algo por ser la intermediaria. Sí, claro. Okay. Y por algo particular de una persona que quería de algún modo pues lastimar el vínculo de la empresa con la comunidad. Al final lo que hicimos fue hacer un proceso de hablar con los líderes y decirles, es bueno que ustedes observen quiénes los representan, porque entendemos que a lo largo de la historia y de la relación empresa-comunidad, esto no había pasado. Las comunidades evolucionan, pero esto no habla del sentir de la comunidad. Y la comunidad misma fue reflejando quiénes eran los verdaderos líderes y quiénes eran los líderes que estaban buscando, pues, ser líderes autoproclamados, por llamarlo de algún modo. Bueno, y también, ¿verdad? Hablando de estas historias que realmente estoy muy sorprendida, o sea... Pasa con la frecuencia de lo que tú te imaginas. No conocíamos esta parte. Valiente yo que lo digo, pero hay muchas historias que te sientas a hablar con los que trabajamos con temas comunitarios y no terminamos, de verdad que sí. Lo importante es que creo que lo que he visto hasta ahora es que hay un trabajo desde la autenticidad. Así es. Desde la originalidad. Y justamente hay muchos jóvenes de hoy en día que se han vuelto, por así decirlo, borregos. Borregos, claro, seguidores de fanáticos. Sin discernimiento. Sin discernimiento. Entonces, ¿qué consejo se le podría dar a esos jóvenes que quieren, en un momento tan crucial donde hay muchos borregos, trabajar en la comunicación con autenticidad? Mira, de verdad que me encanta tu pregunta y para ser auténtico, para ser de algún modo original, yo creo que hay que abrazarse mucho a tu esencia humana y esa esencia humana se fortalece mucho en el seno del hogar cuando mamá y papá te afianzan, te afirman, te validan, porque el mundo siempre habrá convulsión, en el mundo habrá siempre diversos movimientos, diversas formas para tú pues apostar a lo más fácil, a la inmediatez, a lo que tú sueles llamarle borregos. Yo lo comentaba hace poco que enviaban a suspender una serie de cuentas digitales, ¿no? Unas redes sociales. Y una persona con sentido común, una persona con discernimiento, dice, esto que a mí me están pidiendo hacer, ¿realmente me beneficia o afecta a la persona con la que me están pidiendo que haga? Entonces ahí entra un tema de discernimiento
escucho mucho a Marian Rojas Estapé, psiquiatra española, y decía que el exceso de contacto de pantalla en la corteza prefrontal no permite que tú tengas ese nivel de discernimiento, sino más bien de reactividad y de ser un estímulo inmediato, de ser reactivo. Reaccionar, sí. Reaccionar. Entonces, hay una generación creciente que está muy enfocada en fortalecer esa esencia y esa originalidad, esa autoestima, ese tema de ser auténtico. Pero hay otra generación que ha pasado en todos los tiempos en la historia de la humanidad, y es el de la inmediatez y el de ser borrego y el que lo que a mí me digan yo lo hago sin medir el impacto. Entonces el impacto no necesariamente puede ser en el momento, el impacto puede ser también generacional. Cómo con lo que yo hago estoy impactando a mi generación, y no necesariamente generación comunidad, sino generación como persona, mis potenciales hijos, mi familia, mi entorno más cercano. Entonces, para ser original, para ser auténtico, hay mucho que ver en tu interior, porque yo no fui original y auténtica de siempre. Yo siempre fui dispuesta, o siempre he sido dispuesta, o siempre he estado muy, de algún modo, enfocada en cosas muy puntuales, y la gente me identifica como una persona auténtica. Pero hay cosas que probablemente tú me pidas que yo no voy a entrar en esa tendencia. Entonces, a los jóvenes, lo ideal es uno entender qué es aquello que yo quiero ser. Identificar uno en el seno de tu familia, en tu entorno más cercano, esa persona a la que tú admiras, esa persona a la que te genera confianza, integridad, te genera pues buenas maneras de vincularte con la humanidad. Y por supuesto, de seguro en la sociedad habrá alguien en medio de la sociedad que uno dice, yo quiero ser como Roberto Cavada, por ejemplo. Bueno, pues busca la manera de tener un acercamiento con Roberto Cavada, de entrevistarlo, por supuesto, de influenciarse, claro, de conectar y entender cómo funciona el mundo de Roberto Cavada. Por poner un ejemplo, un abrazo para mi estimado Roberto. Entonces ahí, en ese ejercicio, yo lo hice cuando estuve comenzando la universidad. Me pedían hacer una entrevista y decía, tú sabes que yo admiro a Gregory, es con Gregory que yo voy a entrevistar. Y hay cosas que uno se va dando cuenta en el camino que no son como salen en la pantalla, porque todo esto tiene que producirse, todo esto tiene que ser de algún modo que inspire a los demás y que genere un legado para la sociedad. Bueno, la verdad que me gustaría, para ya concluir esta entrevista, que usted nos diga si de esto se puede vivir. Sí. De manera que les diga a los estudiantes, a nuestra comunidad que nos sigue, si de esto de la comunicación estratégica, la sostenibilidad, se puede vivir. Queremos saber. Yo entiendo que sí. De la comunicación en sentido general. Si eres periodista, si eres experto en comunicación, se puede vivir de esto. ¿Por qué? Porque nosotros los que trabajamos comunicación, se nos dan múltiples disciplinas. El periodista puede estar de 8 a 3 de la tarde sentado en un periódico trabajando, pero de 4 hasta las 10 de la noche está trabajando en una oficina que lo necesita. Muy diverso. Entonces, somos muy diversos y se puede de algún modo vivir de esto. Hay que tener mucha voluntad, porque hay momentos turbulentos, hay momentos en los que tú te preguntas si valdría la pena pues vivir de tu oficio, porque en todas las carreras, me imagino que a un ingeniero le ha pasado, a un odontólogo también le ha pasado, hay momentos que son de algún modo convulsos y uno dice, vale la pena vivir de esto. Entonces son los momentos como que te dan ese empuje para tú decir, sí, vale la pena vivir de esto. O sea que es simplemente abrazarte a entender de qué tú quieres vivir y no pensar solamente, yo quiero vivir de la visibilidad y del posicionamiento, o sea, de la comunicación, porque ¿qué nos gusta a nosotros? Que nos vean, que nos validen, que nos aprueben. Entonces, más que pensar si yo voy a ganar dinero con eso, de esto es que yo quiero vivir, sí. Yo quiero vivir de esto, y en este camino me voy a encontrar momentos de abundancia, como también me voy a encontrar con momentos de desafíos que tengo que aprender a vivir con ellos y sacar lo mejor de cada uno de ellos. Bien, muchísimas gracias, Lourdes. Esa excelente entrevista. Yo considero que debemos de invitarla para una segunda parte, que nos dé algunos tips prácticos para, ¿verdad?, fomentar la comunicación. Definitivamente lo vamos a coordinar con la maestra, volver a traerla. Gracias de verdad por compartir con nosotros tus experiencias, tus reflexiones y tu visión sobre el impacto de la comunicación en nuestra sociedad. Bueno, y así despedimos este episodio de Haciendo Camino, el podcast.
Les invitamos a vernos en nuestras plataformas YouTube y también estamos disponibles en Spotify y en Instagram como Haciendo Camino el podcast. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Les deseo el mejor de los éxitos y verdaderamente que la comunicación se siga profesionalizando y quienes nos escuchan puedan vernos a cada uno de nosotros como referentes en nuestras áreas y que verdaderamente esforzarse y ser valiente hace la gran diferencia. wow. Gracias por acompañarnos en esta entrega y recuerden que cada experiencia y cada aprendizaje nos ayuda a seguir haciendo camino. Y recuerden que estamos disponibles también en RNN para que vayan a vernos. Así que nos vemos en una próxima entrega. Hasta luego, bye bye.